Gracias por continuar aquí con nosotros en Plan de Vuelo. Recuerde que estamos hoy con la prometida entrevista con el escritor, famoso escritor Enrique Serna. Maestro, gracias por estar. Bienvenido a Chihuahua de nueva cuenta. Gracias, me encanta estar aquí por primera vez porque nunca he venido como escritor. Qué bueno que esté aquí. Y bueno, nada más decirle que estamos justo a unos pasos, acá, unos metros, de la casa donde nació Martínez Guzmán. Ah, qué maravilla. Entonces, un escritor. Ahorita le platico por qué la referencia, pero bueno, está aquí con motivo de la Feria del Libro. Clausuró sus trabajos el día de ayer. Y bueno, vino a presentar el libro El Vendedor del Silencio. Pero primero que nada, un libro que ya está entre los 10 más vendidos, no solo en las librerías nacionales, sino en Amazon y en otros tantos. Y el lunes pasado yo venía regresando a Buenos Aires y me sorprendió ver muchos asientos leyendo El Vendedor del Silencio. Pues me sorprende y me alegra al mismo tiempo. No esperaba que el libro tuviera tanto éxito porque cuando le dije a mis editores de qué se trataba, se quedaron viendo unos a otros con perplejidad porque no sabían nada sobre Carlos de Negri, ¿no? Bueno, es un personaje que muchas generaciones no conocimos. Yo estoy aprendiendo en lo que voy. En el libro lo empecé ayer. Y un personaje muy oscuro, pero el antihéroe quizás favorito para estos tiempos donde vivimos, donde lo favorito es estar en contra del sistema y aplaudir a los antihéroes. Bueno, yo creo que yo no escribí esta novela con un afán de enlodar la reputación de Henry más de lo que yo estaba, pero tampoco con la de escribir un panegírico suyo, ¿no? Yo lo que quise fue resucitarlo y supongo que cada lector lo interpretará de diferente manera, ¿no? Si alguien quiere ser un periodista corrupto, a lo mejor esto le sirve como un manual de conducta de qué es lo que debe hacer paso a paso, ¿no? Pero si alguien al contrario odia el periodismo corrupto y sabe que la mentira impune le ha hecho mucho daño a nuestro país, ¿no? Entonces verá esto como una radiografía, ¿no? De esa relación perversa entre la prensa y el poder, ¿no? ¿Cómo descubre, cómo llega a querer escribir de Carlos de Negri? Bueno, hace 25 años, cuando leí algunas anécdotas sobre su vida contadas por sus contemporáneos, me di cuenta de que ahí había una leyenda negra en torno al personaje, ¿no? Y como decían los románticos que la tarea del escritor es abrevar en las leyendas populares, entonces pues a mí se me ocurrió que podría esto ser la materia prima de una novela, ¿no? En la que yo reuniera los fragmentos dispersos de esa leyenda y los completara con una investigación lo más profunda posible sobre la actuación pública del personaje y la complementara con testimonios de gente que lo conoció, ¿no? Y así fue como fui armando esta novela, ¿no? A mí me atraía mucho que hubiera existido un personaje tan soberbio y al mismo tiempo tan vulnerable, ¿no? Porque De Negri es un personaje que estaba intoxicado de poder, lo mismo en su profesión que en sus relaciones de pareja, ¿no? Porque torturaba y humillaba a las mujeres en público, pero tenía un talón de Aquiles, ¿no? Una debilidad de carácter que lo arrastraba al despeñadero con más fuerza que la ambición. Y eso era a mí lo que más me atraía del personaje, ¿no? Que tuviera estos claroscuros, ¿no? Y se me ocurrió que podía ser interesante una novela narrada desde su conciencia, que es una conciencia en descomposición, sobre todo durante los últimos 2 años de su vida, ¿no? En los que se derrumba al mismo tiempo profesional y anímicamente, ¿no? Ahorita que menciona, aquí hay una frase que me encantó, que le dice a una de sus amantes que no podía, que no valía la pena ser tacaño ante la inocencia de una mujer ardiente. Aquí lo menciona. Entonces, y aquí menciona estas galanterías que él se tomaba en este pedacito que voy, que se toma con Natalia, que él paga las colegiaturas de los hijos y que ella se ofende. Y él dice, ¿cómo se va a ofender conmigo si yo soy el gran Carlos de Negri? El poderoso de los poderosos. Los poderosos quieren ser mi amigo y los empresarios me buscan y ella me está despreciando un detalle. Entonces, eso ya, en lo que voy, habla de un personaje ensoberbecido, borracho de poder. En efecto, porque hay una correspondencia muy clara entre el machismo patológico del personaje y el carácter autoritario del régimen al que servía,
Okay. O sea, De Negri sabía que podía tratar así a sus esposas, porque si lo denunciaban y llegaba a la delegación, él salía en 15 minutos y aparte lo escoltaban hasta su casa, ¿no? Entonces es un personaje en donde la vida pública y la vida privada están muy estrechamente ligadas, ¿no? Y creo que eso es lo que lo hace interesante y que lo hace atractivo incluso para los lectores contemporáneos, ¿no? Y conocer una época, porque hoy que estamos inmersos en tantas emisiones de información y tantos orígenes y fuentes de información, la época de Negri había 3 o 4 fuentes de información y ya. En efecto, esto les daba un enorme poder a los periódicos de entonces, ¿no? Porque además en ese tiempo no funcionaba el derecho de réplica, prácticamente se podía difamar sin recibir ningún castigo, ¿no? Y esto fue una de las cosas que De Negri aprovechó para extorsionar políticos y empresarios, porque como él ganaba más de lo que no publicaba que de lo que publicaba, ¿no? Entonces hacía periodismo de fondo, pero no con el ánimo de divulgar lo que él averiguaba, sino con el ánimo de cobrar a precio de oro los secretos que llegaba a saber. Sí, aquí hay una escena con el gobernador, una parte de este capítulo con Sánchez Celis, el gobernador de Sinaloa, donde pues investiga tras bambalinas que está metido con el narco, y el parrafito donde le pide muy diplomáticamente el moche, cuando le manda el gobernador el moche con una Miss Sinaloa y 50,000 pesos con una tarjetita que decía con los saludos del señor gobernador. Eso habla del retrato de una época que muchos no conocemos y muchos pensamos que ese periodismo no existe ya, ¿eh? Pues creo que se equivocan, porque basta ver con el sexenio pasado en Veracruz, por ejemplo, donde gobernaba Javier Duarte, pues había una unanimidad absoluta en los periódicos a favor del gobernador, porque los tenía comprados a todos, ¿no? Es algo que todavía está vigente en la vida política mexicana, ¿no? Y por algo el gobierno de Peña Nieto se gastó $3,000 millones en sobornos y publicidad para periódicos, ¿no? Pero ni así le sirvió para mantenerse en el poder, ¿no? Que es distinto, por eso es distinta la época de donde se habla, en esta época, los sexenios de Miguel Alemán hasta López Mateos, Díaz Ordaz, se habla primero de personajes ligados al poder o para personajes, Maximino de Ávila Camacho, otros personajes ligados al poder o parásitos del poder, que estaban ahí presentes siempre y ayudaban a fomentar esta cadena de impunidad. A lo mejor muchos personajes no son muy familiares para mucha gente, pero leyendo e investigando quién era Maximino Ávila Camacho, el matón del poder, como le decían algunos, entiende uno mejor la figura y el poderío que tendría Carlos de Negri en esa época. Sí, claro, digamos que él está cortado con la misma tijera, viene siendo una caricatura grotesca de Maximino y del magnate Jorge Pasquel, que era el rey del contrabando en el sexenio de Miguel Alemán, ¿no? Ellos trataban a las mujeres de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, cuando querían conquistar a una mujer, mandaban a sus escoltas, que eran militares, a invitarla a salir, ¿no? Así eran de románticos. Y si ellas eran casadas, desaparecían al marido, ¿no? Y la secuestraban, ¿no? Entonces, digamos que De Negri ve con admiración a esos personajes y trata de ser como ellos. Pero él es un personaje muy quebrado por dentro, ¿no? Con una desgarradura íntima muy fuerte que no le permite ejercer el poder con tanta firmeza, ¿no? Entonces creo que él es más humano a cierto punto que ellos, ¿no? Todos los libros que hablan o tratan sobre los dictadores también han fascinado mucho al público, sobre todo al público mexicano. Hay quienes dicen que tenemos una fascinación por los dictadores en la literatura. El caso concreto, ahorita me acordaba de eso por lo que decía de que mandaban traer a las muchachas con la milicia. Así le decía el dictador Rafael Leónidas Trujillo en Dominicana. ¿Cómo no? Eso es igualito. Y el mismo modus operandi de Trujillo lo tenían aquí varios políticos mexicanos. Y bueno, yo en lo que llevo el libro veo y es preguntarle, una influencia o un estilo muy parecido a lo que hizo Luis Espota en Casi el Paraíso, Paraíso 25 y otros libros. No sé si tiene alguna influencia de Luis Espota. No lo sé, la verdad, porque un escritor es inconsciente a veces. Yo de Espota releí mientras estaba escribiendo esta novela Casi el Paraíso,
sobre todo para averiguar datos de la época de los años 50 para hacer mi reconstrucción de esa época, ¿no? Creo que Suspota tenía buenas tramas, ¿no? Era un escritor con imaginación que logró hacer una buena mezcla entre periodismo y literatura, ¿no? Aunque tal vez su estilo era demasiado periodístico y por eso los literatos de su época no lo tomaron en serio, ¿no? Sí, creo que tiene un gran parecido. Preguntarle, bueno, este es un libro que se presenta, ha estado por todo el país, ha tenido una gran exposición. No ha habido acercamientos para hacerlo película. Sí, ya una productora me quiere hacer la serie televisiva. Una serie, ábrale. Y estoy en tratos con ellos. Ábrale, pues sería, porque el personaje atrae como para ser sensacional, una serie, ya sea en plataformas digitales, en televisión, atrae, creo que el título lo dice todo, porque creo que tiene referencia con que valía más lo que no se publicaba por Carlos de Negri que por lo que sí se publicaba. En efecto, sí. Y escribió en ese momento, hace mucha referencia en lo que lleva el libro, al Universal y al Excelsior, que eran los grandes periódicos de México en esa época. Sí, eran los más leídos, sobre todo el Excelsior. ¿No? Y pues de Negri tenía una columna en el Excelsior donde él pagaba 50,000 pesos al periódico, compraba esa plana y entonces todas las menciones eran pagadas, ¿no? Okay. Los ataques y los elogios, ¿no? Okay. Y entonces así fue como él se fue haciendo de una enorme fortuna, ¿no? Fue un mercenario, digamos, del periodismo que industrializó el chayote en una época donde esa palabra todavía no se usaba, ¿no? Entonces podemos decir que Enrique Serna describe aquí a Carlos de Negri como el padre de una tristemente célebre escuela que se permeó mucho en el periodismo mexicano del siglo XX. El padre, pero ya existía el chayote y los sobres cuando él empezó su carrera. No lo inventó él. Okay. Ya era una práctica bastante común la de repartir dinero a los periodistas para ganarse su favor, ¿no? Y creo que es una característica de toda la época de la dictadura del PRI, ¿no? Porque ellos necesitaban una prensa dócil y sumisa, ¿no? Para dar la impresión de que había una unanimidad en torno del presidente en turno, ¿no? Eso es algo que todas las dictaduras necesitan, y ahí es donde un periodista sin escrúpulos como de Negri encajó a la perfección, ¿no? La semana pasada, con los pleitos, las confrontaciones que hemos visto del presidente López Obrador con la prensa, ¿qué opinión? En una época donde se acostumbró tanto a la uniformidad, que ver al presidente pelearse con la prensa, bueno, ¿qué opinión le merece después de haber terminado de escribir un libro como este? Bueno, el presidente dijo una falsedad, dijo que él le había quitado el bozal a los periodistas y eso no es cierto. En México los propios periodistas fueron los que se quitaron el bozal, justamente desde tiempos de Scherer, cuando llega a la dirección del Excelsior Julio Scherer, y incluso antes hubo periodistas heroicos como Jorge Piñón Sandoval, que es un personaje importante que también aparece en mi novela, porque fue el que llevó a de Negri al Excelsior, y que en el exenio de Miguel Alemán publicó una revista Presente que denunciaba todas las corruptelas de la camarilla alemanista y publicaba fotos de las casas que se estaban construyendo en el segundo año del sexenio. Ellos estaban construyendo todos grandes mansiones. Nada, ¿no? nuevo. Entonces, siempre hubo ese tipo de periodistas combativos, y en todo caso, cuando, digamos, se les quitó el bozal generalizadamente a la prensa, fue a partir de 1997, cuando empieza la transición a la democracia, no con López Obrador. Este libro no hubiera sido posible hace 25 más años, ¿o sí? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, pero nadie se le había ocurrido la idea. De este personaje. Pues la verdad es invitarla a la gente, primero que nada, que lea su obra. Creo que usted ha sido un gran investigador. El Seductor de la Patria es un libro que, ahorita que menciona a los dictadores, que precisamente es otra cara de un Antonio López de Santana que pocos se atreven a relatar. Pues sí, aunque creo que Santana fue más un caudillo que un dictador, porque si contamos todo el tiempo que él duró en la presidencia de México, apenas duró 9 años, ¿no? Entonces realmente no estuvo tanto tiempo en el poder. Era un hombre que se veía como un árbitro de las facciones políticas, ¿no? Que los mexicanos de la época veían como un mal necesario, ¿no?
Y bueno, a mí me interesó mucho escribir la vida de Santana porque yo creo que la función de la novela es mostrar la vileza que está por debajo de las cosas nobles y la nobleza que está por debajo de las cosas viles, ¿no? Órale. Y entonces pues, yo quería humanizar al caudillo más satanizado de la historia nacional, ¿no? Que esto es algo más o menos de lo que hace aquí, no es que De Negri sea bueno ni malo, sino es el De Negri humano, con sus claroscuros. Yo creo que eso es lo que generalmente puede aportar la novela al conocimiento del pasado, ¿no? Unir las bisagras de la vida pública y de la vida privada para ver en qué circunstancias actuaron este tipo de personajes. ¿Se considera Enrique Serna un escritor disruptivo? No lo sé, sinceramente. Yo creo que yo trato de aprovechar ciertos recursos de la tradición literaria, ¿no? Y modernizarlos, porque yo creo que la tarea de un novelista es ser un encantador de serpientes, ¿no? Porque primero hay que entretener a los lectores y luego tratar de aportarles algo enriquecedor, ¿no? Hay un libro que para mí se me hizo súper disruptivo y creo que mucha gente hasta escandaloso, como fue Genealogía de la Soberbia Intelectual. Es un ensayo fabuloso que a mucha gente quizás le incomodó. Pues sí, yo no creo que sea un ensayo antiintelectual, ¿no? Yo me estoy refiriendo a un cierto tipo de intelectual que por desgracia es muy abundante y que está por todas partes, no solo en México, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es lo que yo traté de tipificar, ¿no? Para tratar de mostrar cuáles son las características más frecuentes, ¿no? Y que la gente esté en guardia ante este tipo de charlatanes, ¿no? Claro, el Vendedor del Silencio, pues es ¿cuánto tiempo entre investigación y todo tardó en que este hijo se concibiera? Bueno, la investigación la empecé hace 5 años, pero la escritura me llevó unos 3 años. 3 años. O sea, un muy buen periodo de tiempo, muy investigado y sobre todo de una época donde si el Excelsior era el periódico, pues prácticamente está todo disponible, ¿no? Sí, en las hemerotecas, aunque no leí todo lo que De Negri publicó a lo largo de 30 años. Sí, claro. Para eso hubiera necesitado un equipo de 20 investigadores, ¿no? Claro. Yo me concreté en ciertos periodos de la vida política mexicana, ¿no? Y lo demás lo complementé con libros de historia de la época, ¿no? Ok. Pues maestro Enrique Serna, la verdad un gusto. Este libro que ha sido alabado por muchos, en lo personal creo que todo el gremio periodístico nacional debe entenderlo porque me gustó lo que me decía al principio. Es un manual para los que quieren ser periodistas así y es el antimanual para los que no quieren ser periodistas así. Claro, así es la novela. Cada quien la puede llevar hacia sus intereses. Así. Pues maestro, muchísimas gracias por estar aquí para la audiencia de Plan de Vuelo. Recomendarles ampliamente El Vendedor del Silencio y estar pendiente, y quienes no conocían la obra de Enrique Serna, pues ahí está disponible ya incluso en plataformas digitales, Amazon y cuanta cosa. Y hasta en audiolibros, sí, también. En audiolibros también. Y bueno, estar al pendiente de que este Vendedor del Silencio llegue a las pantallas de todo el mundo. Muchas gracias, maestro, por la entrevista. A ti, hasta luego.